Nivel 1. Madeleine McCann. Harry y Katy McCann, nacidos en Inglaterra, fueron a dar un pequeño viaje a Praia da Luz, en Portugal, junto a sus 3 hijos. Luego de hospedarse en uno de los hoteles de los muchos que habían en el lugar, los McCann decidieron cenar en el patio del hotel, dejando a sus hijos en sus respectivos cuartos descansando. Es ahí como luego de que los esposos terminaran de cenar, volvieron al hotel para ver cómo estaban sus hijos, dando con la sorpresa de que uno de los 3, Madeleine, había desaparecido. A los días posteriores se buscó por todas partes a la pequeña, y por más que la policía buscara pruebas o evidencias de lo que pudo haber pasado, no se encontraba una explicación, dando paso a las teorías y a los presuntos sospechosos. Se pensó que los principales sospechosos eran los mismos padres de Madeleine, dándola para luego decir que ella estaba desaparecida, aparte de que el piso en donde se encontraban era uno relativamente alto, y que los otros 2 menores no fueron afectados. Luego se habló de un posible secuestro por una red de tráfico infantil y de un tal Christian Bruckner, luego de que este mismo se fugara del mismo hotel en el que la familia McCann se encontraba un día después de la desaparición, aparte que contaba con antecedentes delincuenciales, quedando como el último sospechoso del caso o como posible implicado, aunque sin tantas pruebas, pues habían algunas cosas que no encajaban con Christian como implicado. Es así como se comenzó un largo debate entre distintos oficiales que estaban en el caso sin dar al blanco, hasta que el caso fue archivado y posteriormente olvidado al pasar el tiempo. Kate Reinhardt. Todo ocurrió en Silver Plum, Colorado, en Estados Unidos, luego de que 2 personas desaparecieran en la misma situación. Tom Young era un hombre que trabajaba como de costumbre en su librería, una tarde del año de 1987, posteriormente luego de cerrar su librería, este desapareció de camino a su casa, y luego de algunos meses se logró encontrar su cuerpo junto a su perro tirados en un parque con signos de autolesiones, encontrándose un cuchillo junto al tipo. Lo más curioso es que el reportero llamado Kate Reinhardt había descubierto el cuerpo y decidió llamar a los oficiales para que se encargasen de Young. Luego de algunos meses Kate compró la librería y decidió escribir un libro acerca del caso de Tom. Al momento que cayó una noche cualquiera, Kate decidió tomarse un respiro y salir a dar un paseo. Nunca más fue encontrado. Daniel Galarza. Daniel Galarza era un chico argentino que iba constantemente a Paraguay para pagar algunas deudas pendientes. Es así como en la tarde del 14 de noviembre de 2008, Daniel recibió la llamada de su padre preguntando por él. Daniel decidió decirle en un tono histérico que se dirigía a Coronel Delgado en Paraguay para pagar una deuda. Esa fue la última vez que pudo localizar a su hijo o saber al menos algo de él. Según la justicia paraguaya, se pudo tratar de un asesinato planeado de un solo implicado. Se llegaron a dar algunos nombres de posibles implicados, sin llegar a nada con el pasar del tiempo. Según el padre del desaparecido, Carlos Alberto Galarza, su hijo le había dicho que ya había pagado todas sus deudas y no volvería a viajar. Supuesta desaparición de los cadáveres de Hitler y su esposa. Luego de que Berlín terminara devastada luego de la guerra contra la URSS, algunos soldados se infiltraron en la base de Hitler, para darse con la sorpresa de que la base se encontraba completamente incendiada, o eso fue lo que los soldados soviéticos dijeron luego de volver a su país, pero no era el único testimonio. También se decía por parte de otros soldados que Hitler ya había muerto hace semanas luego de estar parapléjico por un disparo en ambas piernas. Altos miembros de la Alemania nazi alegaban de que Hitler ya había perecido algunos días antes de la batalla en Berlín, luego de que uno de sus más fieles soldados le disparara luego de que le dijera un no, como respuesta al dar como finalizada la guerra. Otros testimonios decían que Hitler seguía vivo y escapó a Argentina, o el ya famoso suicidio de él y su esposa en su búnker. En fin, debido a los múltiples malentendidos y diversas respuestas de lo sucedido, terminó en un completo misterio, el que pasó realmente con los cuerpos de Hitler y su esposa. Cabe aclarar que a los alemanes en esos tiempos se les tachaba de mentirosos, mintiendo para no dejar mal a sus mandatarios. Martha Bright. De este tan solo se tienen registros, de el dónde ocurrió y el año del incidente. Es así como se tiene muy poca información sobre los afectados, pero en fin. Corría el año de 1975, Jackson y Martha iban en carro, desde Nueva Jersey hacia Nueva York. Como era una noche lluviosa, el carro se nubló por completo de agua. Es así como luego de que el carro se metiera en un túnel, dieron una parada para limpiarlo. Jackson y Martha coordinaron para limpiar las ventanas del auto, tanto las de atrás como los de adelante. Mientras Jackson se encontraba limpiando las ventanas delanteras, volteó unos leves segundos para mirar a su esposa.
Y ya no se encontraba, ella había desaparecido así sin más, no habían pasado ni segundos y Marta ya no estaba. Jackson explicó a los policías que se encontraba en un túnel y que por la hora no había ni un carro en el lugar, simplemente era un lugar vacío y sin ruido aparente. Aún así se dio una búsqueda ardua, pues era de no creer lo que el esposo de Marta había dicho. Nunca se supo dónde terminó el paradero de Marta. Viaje en el tiempo. Nunca existió. Falla en la realidad. Nunca lo sabremos. Carlos Sánchez Ortiz de Salazar. Un noviembre de 1996 en Sevilla, España, Carlos Sánchez, un joven que apenas había empezado a estudiar su carrera de medicina, fue declarado muerto por sus propios familiares, luego que desapareciera sin dejar rastro. Y no se habló más del caso, hasta 1998, en la que periódicos de Italia reportaban cómo un grupo de campistas descubrieron una cabaña lejos de la civilización, en la que se encontraba al mismo joven viviendo de lo más piola. Es así como los campistas avisaron a las autoridades de un extranjero viviendo en un lugar poco inusual a las afueras de Toscana, Italia. Los oficiales rápidamente reconocieron el pasaporte e identificación del hombre como Carlos Sánchez, el mismo tipo que había desaparecido hace 2 años. La noticia fue impactante, que incluso llegó a los periódicos de España respectivamente, en la que su familia sin dudarlo viajó a Italia en busca de su familiar, pero lastimosamente encontraron su pasaporte y su identificación, ya que desapareció nuevamente. Una de las pocas cosas que había dicho Carlos Sánchez, cuando todavía se encontraba con algunos oficiales forestales, era de que él ya no se quería encontrar con su familia y que tenía que desaparecer nuevamente. Dicho esas palabras, al día siguiente de su encuentro, ya había desaparecido, de ahí en más nunca se le encontró nuevamente. Venezuela. Se llevan reportando múltiples desapariciones forzadas en Venezuela desde ya hace mucho tiempo, debido a los diversos problemas y crisis en el país. Maduro envió a la captura de múltiples personas vinculadas tanto al como a las supuestas mafias en el país. Algunas veces capturaban a los verdaderos implicados y otras veces capturaban a gente que no tenía nada que ver, como el caso de Ariana Granadillo, el cual la interrogaron y golpearon, por supuestamente pertenecer a una supuesta red de narcotráfico. Es así como mucha gente termina siendo capturada y muchas veces simplemente terminan desapareciendo sin dejar rastro. Se dice que el gobierno lo hace para controlar a su población y desalentar a la oposición del nuevo régimen venezolano. Nivel 2. Vuelo 19. Apenas había finalizado la Segunda Guerra Mundial, y muchas tropas regresaron a sus diversos países. Estados Unidos ya tenía a la mayoría de soldados de regreso en su país. Es así como 5 aviones de guerra, que se encontraban dando un último vuelo por las aguas de Florida, desaparecieron de la nada. Es así como se envió a un equipo de búsqueda. Estos mismos también desaparecieron. Las 26 personas que desaparecieron ese 1945 fueron dados por muertos, y luego de la desaparición del rescate no se enviaron más unidades, ni siquiera para investigar. Fácilmente pudo haberse tratado de un ataque marino, pero aún así, nunca sabremos el verdadero motivo. Ernesto Castillo Páez. Continuando con las desapariciones forzadas, tenemos el caso de Ernesto Castillo, siendo un joven universitario de 22 años, que fue capturado por policías del país de Perú, al cual lo confundieron con formar parte de un grupo terrorista denominado como Sendero Luminoso. Fue llevado por agentes, así como a muchas otras personas que no tuvieron nada que ver con tal grupo, nunca aparecieron y probablemente hayan muerto. Eran los años de 1997, y Perú pasaba por uno de los ataques terroristas más devastadores de toda su historia. Personas eran confundidas con terroristas y eran asesinados a quemarropa, aparte de las desapariciones, claro. Frank Lenz. Al ser muy afán del reconocimiento y fama, Frank Lenz quiso recorrer el mundo entero a bicicleta, y lo logró, pero a medias. Fue un 15 de mayo de 1892, en el cual partió desde su tierra natal, Pittsburgh, Estados Unidos. Fue desde ese entonces que Frank recorrió el mundo, con algunos inconvenientes, como las de casi perder la vida por un tren o casi ser atrapado por un asaltante, pero lastimosamente la suerte no estuvo de su lado por mucho tiempo. Llegaba luego de largos meses a Erzurum, Turquía. Luego de que entrara a ese estado, se le perdió el rastro, y tanto su bicicleta como su cuerpo no fueron hallados. Se dice que debido a los conflictos que en esos momentos tenía el país, de alguna u otra manera terroristas turcos atraparon al ciclista, matándolo para usarlo como represalias contra su país.
Aún así, estas son simples suposiciones, pues lamentablemente nunca se encontró su paradero. Josué Monge. Volvemos otra vez a Sevilla, España, esta vez para hablar de un caso más inquietante. Era un 10 de abril de 2006, y Josué Monge de 13 años, se encontraba manejando bicicleta afuera de su casa, cuando así sin más no se le volvió a ver. Cuando llegó el padre del niño, al enterarse de la terrible noticia, fue a buscarlo, y tampoco regresó. Según la madre de Josué, María Isabel, asegura que su esposo tuvo algo que ver en la desaparición de su hijo, ya que llevaban meses discutiendo y de que ella planeaba separarse de él llevándose a Josué. Aparte de que su esposo al volver de la búsqueda de su hijo, tenía un polo diferente. Es así como los oficiales sospechan de que el padre pudo haberse llevado a su hijo a un lugar apartado para y posteriormente acabar con su propia vida. Hasta el día de hoy no se pudo descifrar qué pasó realmente. Bergantín Mary Celeste. El 7 de noviembre de 1872, partía el Mary Celeste desde el puerto de Nueva York, con destino a Italia, con el objetivo de entregar bebidas alcohólicas. Es así como el 5 de diciembre, se encontró al barco navegando en los mares de Portugal. El navío navegaba de manera extraña y un grupo de marineros que iban en un barco más pequeño decidieron ver qué estaba pasando. Se encontraron con la sorpresa de que no había nadie en el barco, todo, absolutamente todo estaba intacto, los barcos de repuesto, las bebidas, y lo más inusual. Una cena familiar completamente intacta. Nunca se supo el paradero de los antiguos propietarios y se dice que algo paranormal o inexplicable tuvo que ver con la desaparición de los navegantes, pues no se le encontraba explicación por más que se investigara a fondo. El barco Mary Celeste fue un enigma tan famoso que incluso apareció en la ya famosa película Piratas del Caribe, como referencia. Louis Le Prince. Considerado como el padre de la cámara fotográfica. Era un inventor francés el cual fue uno de los que pudo lograr la gran hazaña de crear una breve captura de movimiento en 2 segundos, el cual le dio un reconocimiento instantáneo en aquella época. Un septiembre del año 1890, él se encontraba en un tren, con rumbo a Inglaterra con la intención de mostrar su invento. Fue así como le dijo a sus familiares que regresaría en un par de días. Inició su viaje sin llegar a su destino, ya que encontraron sus maletas y pertenencias en uno de los asientos, pero no a él. Se inició una larga búsqueda sin dar con el paradero de dicho hombre. Lo más enigmático fue que él se sentó en un lugar concurrido, en el vagón central. Se habló de un posible suicidio perfecto o de un posible inconveniente con las patentes del invento. Tan solo se encontró un cuerpo en muy mal estado, en unas lagunas en Inglaterra. Para algunos policías resultaba ser el posible cuerpo de Louis, aunque como dijimos anteriormente, no se sabe en qué parte del viaje desapareció. La familia Gill. Un enigma ocurrido el 14 de enero de 2002 en la provincia, Entre Ríos, Argentina. Luego de que un día cualquiera, el señor Gill junto a sus hijos se dirigían al velorio de Máximo Vega, uno de los amigos del señor Gill. Se dirigían rumbo al funeral, para acompañarlo literalmente, pues desaparecieron rumbo al velorio. Lo más extraño de todo es que, luego de que las autoridades investigaran el caso, se encontraron unos cuerpos en estado de descomposición, dentro de la casa donde los Gill vivían. No se sabía de quiénes eran, ya que ellos una vez que salieron no volvieron a ser vistos ni por sus vecinos, aparte que las víctimas no tenían nada relacionado con dicha familia. El caso sigue abierto, pero con algo menos de interés. Desaparición del poblado de Anjikuni. El año de 1930, Canadá, en el ya extinto pueblo llamado Anjikuni, vivían más de 1200 personas, y no fue hasta ese año en el que, algunos de los pocos esquimales que regresaban de recoger materiales, afirmaban ver luces parpadeantes justo arriba del pequeño pueblo. Luego de algún tiempo, el pueblo yacía en un silencio absoluto. Toda la gente, animales, e incluso los fallecidos en tumbas, habían desaparecido así sin más. No se pudo explicar lo que pasó, simplemente creer lo descrito por los pocos esquimales que miraban a su pueblo como eran absorbidos por unas especies de luces del cielo. De ahí en más no se pudo dar otra explicación al hecho. Fermín Delgado. Un anciano de 84 años, con nacionalidad peruana y chilena, fue llevado por sus hijas al aeropuerto de Santiago de Chile, con destino a Perú. Por su condición de discapacitado, tuvo que ser llevado junto a un oficial del terminal hasta el avión el cual lo dirigiría a su destino. Fue entonces que sus familiares, que lo esperaban en Perú, se dieron con la lamentable sorpresa de la inexplicable desaparición del anciano.
según sus hijas e incluso los trabajadores de la aerolínea, aseguran que sí viajó e incluso se le vio ingresar al avión por las cámaras de seguridad, mas no se sabe qué ocurrió luego exactamente. William y Margaret Peterson. Tanto William como Margaret Peterson salían de paseo un 5 de marzo de 1957 y posteriormente no volvieron a ser vistos. Tanto sus pertenencias, su casa, e incluso su gato habían sido abandonados. Los Peterson tenían una tienda de fotografía y es así como un tal Kirkland, la competencia de los Peterson, se adueñó de la tienda de fotografía, luego de presentar un reclamo falso el cual ganó. Herbert Roth, el cual era el anterior contador de los Peterson, decidió trabajar junto a Kirkland, hasta que en un 1960, se repetiría la misma historia. Kirkland saldría a hablar de negocios junto a Herbert dando un breve paseo. Tampoco regresaron. Hattertig. Un tipo, que andaba espiando por el telescopio a la gente desde su casa, hacia la playa. No me quiero imaginar qué carajos hacía espiando, pero bueno, el punto es que se encontraba espiando a la gente que estaba un poco más alejada del resto, y pues se percató de un hecho extremadamente raro, el 26 de agosto de 1996, en Spotsville, Kentucky, Estados Unidos. El tipo logró ver como una chica, que más tarde fue identificada como Hattertig, era arrastrada de los cabellos por un hombre el cual, para la mala suerte del supuesto espía, no se le logró captar el rostro debido a una máscara, se veía como la arrastraba dejando un charco de sangre hacia el bosque, desapareciendo en los arbustos. Rápidamente llamó a los policías para que investigaran el caso, el cual resultó muy complicado encontrar a sospechosos o a algún implicado, lo único que se encontró, fue charcos de sangre al parecer secos, luego de un largo día de calor, nunca se logró encontrar al supuesto asesino, ni a la víctima, por los diversos inconvenientes y falta de pruebas, según los familiares de la víctima, suponen que hubo una muy mala investigación por parte de los agentes policiales, debido a que ni se molestaron en siquiera buscar más culpables. Nivel 3. Asha Degree. Era 14 de febrero del año 2000, y Asha había salido de su casa en la madrugada con un rumbo desconocido, el cual hasta el día de hoy no se le pudo encontrar de ninguna manera. Todo empezó, justo el 13 de febrero, aproximadamente entre las 3 y 4 de la mañana. Los padres de Asha se encontraban durmiendo, en un cuarto casi cerca al de sus hijos, el cual eran 3 respectivamente, según uno de sus hermanos, escucharon un leve sonido, el cual fue interpretado por ellos como un leve movimiento mientras dormía. Sin saber que ese pudo haber sido el momento en donde ella huyó de casa. Asha era tan solo una niña de 9 años, y se descartaba esa idea de que fuera una joven con ideas semi-independistas promedio. Según los padres era una niña muy tranquila y le tenía miedo a los perros, cosa por la cual no salía para nada a la calle. Tampoco se podía hablar de un secuestro, ya que según algunos testigos la vieron caminando por la calle dirigiéndose a una zona rural cercana, de ahí poco se sabe de su posible paradero, si sigue con vida, o no. James Tedford. Fue un veterano de guerra retirado, el cual regresaba después de haber visitado a unos familiares de vuelta a su casa, ubicada en Bennington, Estados Unidos, un 1 de diciembre de 1949. Iba en un bus repleto de gente, y se encontraba durmiendo en el último asiento de atrás, hasta que el bus llegó al paradero de Bennington. Según las personas que se encontraban en el bus, afirmaron que se esfumó así sin más, era imposible escaparse de un lugar repleto de gente sin que nadie se percate del hecho. No es el único caso, pues se llevan reportando más casos al pasar los años, en el mismo paradero, es así como mucha gente llama a este suceso como el Triángulo de Bennington, o la Maldición de Bennington. Karina y Anit Seigers. Anit salía como de costumbre al colegio una mañana del 4 de octubre de 1988, era acompañada por su perro, mientras esperaba el bus que la llevaría a la escuela. Cuando el bus llegó, no había nadie en el paradero, fue entonces que el padrastro de Anit, Thomas Steve Malinowski, se enteró recién en la tarde que Anit no había asistido a clases cuando él mismo la vio salir de casa rumbo a la escuela. Luego de una larga búsqueda por parte de Thomas, solo pudo encontrar a su perro, que al parecer llegó algo cansado en la noche de ese día, y encontrar una nota en el paradero donde ella estaba, el cual decía: necesito ir con ella. Thomas decidió ir a la policía, al ver que ella no regresaba, dando inicio a la investigación.
Luego de que se le preguntara a otras personas que se encontraban en ese lugar en pleno día, afirmaban haber visto a Anit sentada esperando el bus, sin ver a otra persona sospechosa en el lugar. La madre de Anit, Karina Malinowski, también había desaparecido en la misma circunstancia hace aproximadamente 2 años antes de lo ocurrido con Anit. Se habló de que la madre pudo haber regresado para llevarse a su hija, pero se descartó rápidamente al saber que Karina había tenido 3 hijos, y era raro que solo se la llevara a ella. Se buscó el cuerpo de Annette, por las sospechas de un presunto suicidio, pero al final no se pudo resolver lo que ocurrió realmente. Gloria Martínez. El 28 de octubre de 1992 en Alfaz del Pi, España, Gloria Martínez, fue internada en una clínica para personas con problemas psiquiátricos a la edad de 17 años. Al momento que fue dejada con los encargados de la clínica, se le veía muy incómoda y asustada, incluso trató de escapar algunas veces, recibía algunas dosis de relajantes para que así pueda calmarse, hasta que el 30 de octubre, la joven pidió ir al baño, el cual fue el momento en el que aprovechó en escapar por la ventana del baño, cayendo 2 metros de altura. Ella se encontraba sedada por la dosis el cual le habían dado con anticipación, antes de que entrase al baño, pero aún así no se pudo explicar cómo pudo saltar de esa altura sin fracturarse o desmayarse. Cuando bajaron a buscarla ella ya no se encontraba en el lugar. Pasaron años y la policía aún no pudo concretar el posible incidente, nomás encontraron algunos testigos que alegan haberla visto. Owen Parfit. Era una persona con discapacidad, que se encontraba tomando sol en el patio de su hermana, donde solía estar habitualmente, en 1763, en Shepton Mallet, Inglaterra. Luego de un rato su hermana iba a ayudarle a entrar a su casa, pues se acercaba una tormenta, dándose con la sorpresa de que ya no se encontraba en el sitio donde acostumbraba estar. Lo único que vio fue su chaqueta, el cual tenía puesta al momento de llegar. Pasaron largos años sin explicación al hecho, hasta que en 1933, se decidió cerrar el caso por falta de pistas. Frederick Valentich. La ciudad de Melbourne, fue el centro de una historia muy extraña e inexplicable en los últimos tiempos. Era 21 de octubre de 1978, Australia, en el cual Frederick a la edad de 20 años, se encontraba pilotando una avioneta a 5.000 metros de altura, dirigiéndose a King Island, a traer algunos amigos. Frederick se comunicaba por radio con Steve Robey, el cual lo guiaría al puerto más cercano de la localidad. En medio camino Frederick se percató de algo raro. Reportaba que arriba suyo, veía a un extraño objeto no identificado, que progresivamente se acercaba a la avioneta de Frederick hasta que la transmisión se cortó. Según Steve Robey, alega que pudo escuchar unos sonidos raros segundos antes de que se cortara la transmisión abruptamente. El caso quedó en un enigma, ya que no se pudo encontrar la avioneta de Frederick ni a él respectivamente. La desaparición de Yoon Hong. Estudiante surcoreana de 21 años, el cual el 31 de octubre de 2001, fue a una fiesta de disfraces junto a sus amigos del colegio, disfrazada de conejo. Aproximadamente a las 4 am, ella volvió a su casa, entró y no volvió a salir en varios días. Sus padres, el cual vivían en otro condado, se alarmaron al ver que su hija no contestaba el teléfono, a lo cual fueron a la policía para que investiguen su posible desaparición. Tanto los vecinos como los amigos de Yoon afirman haberla visto entrar a su casa, a esa hora, 4 am, a lo que resultaba imposible, que la hayan secuestrado de camino a su casa. Un testigo, afirmó ver a Yoon en un carro pidiendo ayuda, mas no volvió a saber más de ella, desde ese entonces. Fue así como se identificó a un posible sospechoso llamado Marcus Zelensky, el cual se logró descubrir 5 cuerpos enterrados en el patio de su casa, sin que ninguno tenga algún rasgo con la desaparecida. Luego de investigar más a fondo, en 2014 descubrieron que en la casa de Yoon habían 12 cuerpos calcinados, el cual se encontraban enterrados también en su patio. El caso se puso más raro, cuando tampoco ninguno de los cuerpos coincidía con el de Yoon. El caso aún sigue siendo investigado, con muy poca certeza de lo que pasó realmente. Nivel 4. Alaska y los 16.000 desaparecidos.
es el condado de Estados Unidos con más desapariciones registradas en menor tiempo. Al pasar los años hubieron varios casos que estremecieron al país, como el de Thomas Halbocks, político estadounidense que pasó con helicóptero por Alaska en 1972, con rumbo a otro país, desapareciendo en algún punto de Alaska, el cual permanece completamente desconocido. Se buscó por 39 días el helicóptero junto a sus pasajeros, pero nunca fueron encontrados. No fue el único incidente, pues se habían perdido otros 2 helicópteros con una gran cantidad de pasajeros en las mismas circunstancias en 1950 y 1990. Gran cantidad de científicos atribuyen al alto clima que Alaska tiene, ya que es uno de los climas más fuertes del mundo, aunque no llega a ser tan acertado, por la gran cantidad de desaparecidos que el lugar presenta. Una de las causas más lamentables y que causan al día múltiples desapariciones a lo largo del mundo, ya que si bien algunas personas son rescatadas, no todos corren con la misma suerte. Es lamentable cómo personas pueden capturar a gente simplemente para venderlos o para otra clase de cosas enfermizas. Lo peor de todo es que son más los niños quienes son capturados, ya que son muy fáciles de convencer. Es muy difícil capturar a muchos de esos enfermos, pero hay una sola cosa que se puede hacer para que otra víctima no caiga en lo mismo. Prevenir. Supuestos secuestros por aliens. Viajes a otra dimensión, ataques de ovnis, viaje en el tiempo. Nunca se sabe qué pudo pasar con mucha gente el cual terminaron desapareciendo de la faz de la Tierra. Varias teorías abundan sobre lo que pasa con desapariciones que no tienen explicación alguna, pero simplemente nos quedaremos con esa duda ya que las teorías son suposiciones de lo que pudo haber pasado, mas no pueden llegar a ser del todo cierto. ¿Quién sabe? Crímenes perfectos. Un crimen que no deje pistas e incidencias de los hechos, un plan tan estructurado que simplemente deje impune a los implicados. Una posible explicación a lo que puede ser algunas desapariciones, vistas en este video, aunque es muy complicado, ver a un criminal promedio, hacer este tipo de asesinatos, que a veces pueden llegar a funcionar. ¿Crees que alguno de estos casos hayan tenido un plan perfecto que dejó en incertidumbre a los policiales? ¿Todas las personas estén probablemente muertas? Gran parte de estas personas desaparecieron de maneras improbables e inusuales, por lo que solo nos queda esperar el tiempo suficiente para ver si algunas de estas personas aparecen, o simplemente quedan olvidados en el tiempo. Puede que en alguna parte del mundo, una persona haya muerto sin que nadie sepa lo que le pasó. En la antigüedad no se contaba mucho con la tecnología y el avance suficiente como para descubrir y descifrar el paradero de los supuestos implicados. Solo se espera que por lo menos se encuentre a alguna de estas personas, y que den como finalizada una búsqueda tortuosa y complicada que haya perdurado su tiempo. Probablemente debajo de tu casa, pueda haber una persona enterrada a lo largo de los años que haya sufrido un destino atroz, y que haya recogido polvo y olvido, a lo largo de los años. Por otra parte, solo queda esperar que las desafortunadas familias de este video logren saber la verdad, y lo que ocurrió realmente con sus parientes.